de dónde salió la astrología, la brujería, y lo vamos a ver hoy. Libro de Deuteronomios, capítulo 4. Libro de Deuteronomios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 15 al 20. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos y figuras que tengan formas o imágenes de hombre o de mujer, o de animales que caminan sobre la tierra, o de aves que vuelan por el aire, de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todos el ejército de los cielos, es decir, el sol, la luna, las estrellas, puedan sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Hoy vamos a hablar de un espíritu que es un espíritu familiar, el espíritu de la astrología, de la brujería astral, de la magia astral. Y ese espíritu entró en las escrituras, en el pueblo de Dios, a través de Labán. Según la Biblia, Labán era un patriarca hebreo de la familia de Abraham. Labán es hermano de Rebeca, tío de Jacob, de quien más tarde es también suegro al él casarse con su hija Lea, y después, cuando fue engañado, le dieron a Raquel sucesivamente. En el Génesis se le asocia con la idolatría. Fue hijo de Betuel, nieto de Nabor, hermano de Abraham. Amén. Después que el pueblo de Egipto fue llevado, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto, esa maldición en la cual había entrado a la descendencia de Jacob a través de su suegro y de Raquel, la mujer que él más quería, pero una de las concubinas, la única pastora que aparece en la Biblia, terminó de bruja. Comienza la iniquidad a caminar en el pueblo de Israel. ¿Cómo así que comienza a caminar? Claro, cuando nosotros vamos a la profundidad de la Biblia, iglesia, y los que están viendo este curso, esta clase, se pueden dar cuenta, en los libros que les he pasado, se pueden dar cuenta que Faraón adoraba al sol, a la luna. Los egipcios eran adoradores del sol y la luna. Y cuando el primer hijo que tiene Jacob, Israel, con Raquel, la hija de Labán, lo primero que Dios usa es doblegar los astros, porque aquí está diciendo Moisés, Dios le dio todos los astros, las estrellas, el sol, la luna, a las naciones que están debajo de los cielos.
Y eso tiene algo más profundo, porque hay varios cielos, ¿sí? Y ellos se pueden adorar ante ellas, pero ustedes, que son el pueblo elegido de Dios, no lo pueden hacer. Entonces, los egipcios adoraban ¿a quién? Adoraban al dios Ra, el dios Sol, origen de la vida, según la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Escuchen esto. Pero la luna, la diosa luna, es Yahab o Laj en egipcio, o diosa del cielo, creadora del universo, transliterado como Yah, Hab o Hab, Job o Aj. Es un dios de la luna. En la religión de los antiguos egipcios, su nombre significa simplemente luna. Y vamos a ver las siguientes características. Conoce de Dios, pero no obedece a Dios. El espíritu de Labán, el espíritu de los astrólogos, el espíritu que es manejado, que es manipulado por este espíritu del primer mago brujo. ¿De qué descendencia viene? De la descendencia del pueblo de Israel. Porque era pariente de la familia de Abraham. Es por eso que muchas veces Dios te pide que te alejes de ciertas personas por un tiempo. Y el pueblo de Cristo no lo hace. Estamos en la época donde ahorita llega el mes de las brujitas. Y hay pastores, hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos ministros que en sus iglesias, por no perder 2 o 3 diezmos, celebran el Día de las Brujas, Día de los disfraces, el Día del Diablo. Ese día se sacrifican niños, se sacrifican hombres de 30 años, de 33 años. Los satanistas los sacrifican en todos los lugares del mundo, en los lugares altos, en las montañas, y los entierran y se beben la sangre. Pero ¿qué pasa? Que hay pueblo de Cristo que no quiere dejar eso. ¿Sí? Conocen de Dios, pero no obedecen a Dios. Cuando nosotros vamos a la el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 33, y leemos del versículo del 1 al 13, aquí dice algo poderoso. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones de Jehová había hecho delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes a Acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares dentro de la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará aquí mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observando los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación, y consultaba a adivinos, encantadores, astrólogos. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además, esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, lo cual yo elegí sobre toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, y a condición de que guardes y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo
extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel en el desierto. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grilletes a Manasés, atándolo con cadena, lo llevaron a Babilonia, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó la oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Escuchen esto. Viven atados a los horóscopos. Los que son manejados por este espíritu de astrología, este espíritu de Labán, viven atados al horóscopo. ¿Cómo así? Sí. Antes de la cautividad del pueblo de Israel a Babilonia, Jeremías dijo en el capítulo 8 del versículo 1 al 5, ¿en qué tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de su sepulcro? Y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, consultaron, ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Escuchen esto. Hay unas dimensiones que se abren cuando tú entras o cuando tú participas de la parte astral, que está prohibida para nosotros los hijos de Dios. Está prohibida desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual tú eres vulnerable. Tú no puedes abrir portales que tú no conoces. Hay dimensiones paralelas a las nuestras, donde se encuentran otra clase de espíritu, otra clase de seres vivos. ¿Por qué? Porque muchos no entienden cuando Jesús dice, porque de una manera equivocada y mala nos enseñaron, que el mundo es donde vivimos. No, el mundo es una dimensión, una esfera que maneja Satanás. Y nosotros entramos al mundo de Satanás y entramos en la esfera espiritual del Espíritu Santo. Pero vivimos en la tierra. La tierra no es el mundo del que habla la Biblia, del que habla el Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros vivimos en un mundo espiritual paralelo, en una tercera dimensión, que es afectada por la cuarta dimensión de los espíritus, buenos o malos. Y la vida astral, por lo menos en este caso de Labán, la vida astral depende de lo que tú vengas atado por tus descendientes, por tus parientes. Por eso les decía, en el libro de Génesis, ¿qué soñó José? ¿Por qué sueña José? En el capítulo 37, en el versículo 9, dice que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, aquí que él soñó otro sueño y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Escuchen esto. José quedó marcado, iglesia, quedó marcado a través de su abuelo. La mamá, que era bruja, era idólatra, porque ella se llevó lo que se robó, hasta ladrona era, se robó los ídolos, el sol, la luna y unas cuantas estrellas que Labán tenía. Eran los ídolos de la familia, porque Labán era el mago, el astrólogo brujo de la región de Padán Aram. Es por eso que la maldición que Jacob sin saber le tira a Raquel era de muerte.
porque él sabía en su corazón que él tenía un solo Dios a quien adorar. Y él cuando Labán le va a reclamar, Labán no le fue a reclamar ni las hijas ni nada, ni el ganado, no le fue a reclamar nada de eso. Le fue a reclamar sus ídolos. Y le dije, ¿por qué te llevaste mis ídolos? Y la maldición que tira Jacob es, si alguno de aquí se llevó tus ídolos, que muera y mata a Raquel. A Raquel no la mató, a Raquel no la mató, como dicen muchos eruditos de la palabra, que la mató Benjamín. Benjamín no mató a Raquel. A Raquel la mató la maldición de la brujería que ella tenía en su corazón, que por eso se llevó los ídolos de la casa del padre. ¿Por qué? Porque él controlaba la economía y ese territorio con esos ídolos, con el sol, con la luna. Y por eso su hijo José, el hijo mayor de Raquel, lo que le queda es esa conexión con el mundo astral. Por eso Dios permite, como ya eso estaba en la sangre de él permite que él vea sol, luna y estrellas postrándose ante él, queriéndole decir que él había sido escogido, a pesar de que venía con un linaje contaminado y con una maldición que él no tenía por qué cargar, pero él iba a agarrar esa maldición y la iba a agarrar para bendición. ¿Y cuál fue la mejor bendición ahí? El proceso que él vivió. A pesar de que él no vio que su madre se postró ante él, pero sí se lo hizo su tía madrastra, llamada Lea. ¿Sí? Ezequías eliminó la idolatría de Judá. Porque el pueblo, cuando tú vives conectado a la astrología y a las maldiciones que llegan del mundo astral, y ayer me preguntaba alguien, me decía, pero no es posible, que me estaban preguntando de qué pensaba yo, qué opinaba yo de Walter Mercado. Y yo, pues Walter Mercado, él haría cosas buenas, si era homosexual o no, no sé, tampoco me interesa. Pero lo único que Walter Mercado no se llevó fue la salvación. Porque la diferencia que hay entre los astrólogos, entre los que usan otros espíritus, aparte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es solo dado a los cristianos, no es dado a más nadie, ¿sí? A los que creen en Cristo, llámese católico, llámese cristiano, llámese pentecostal, llámese como se quiera llamar. A los que creen en Cristo, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Y a los que son designados para salvación según la voluntad del Padre. Por eso Jesús decía, nadie puede venir a mí si no le es dado y enviado por mi Padre que venga a mí, nadie puede llegar a mí. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que son cristianas, que son creyentes, tienen una asignación divina y están apartados de toda conexión astronómica, astral y de seres celestes. ¿Por qué? Porque el sol tiene un poder, el sol tiene un nombre. Y en el sol hay seres vivos. Hay ángeles y hay demonios. En la luna hay ángeles y hay demonios. En todos los planetas y todas las estrellas hay ángeles y hay demonios. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que las estrellas caían. La Biblia habla de que las estrellas tienen vida, hablando de que son ángeles. No habla específicamente si son ángeles caídos o son ángeles de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué fue el primer brujo Labán? ¿Qué pasó con Labán? Labán, que venía de la descendencia de Abraham, controlaba a través de la idolatría, de la hechicería, la brujería en la zona. Son astrólogos y como no le pertenecen a Dios, ellos piensan que conectarse con dimensiones diferentes no es pecado.
Y de pronto el pecado es para nosotros, para ellos no lo es. ¿Saben por qué? Porque ellos no pertenecen al pueblo de Dios. Como le decía yo a esta persona, yo le decía, él murió, él está en una dimensión diferente, allá esperando el día del juicio. Pero que eso es para condenación total, porque la salvación solamente viene por un judío que se llama Cristo. Así que el mundo astral no es bueno que nosotros lo toquemos, no es bueno que participemos de ellos. Así entró la astrología al pueblo de Dios a través de Labán y de Raquel. Y siguió con, 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 con José. Pastor, pero José fue santo. Sencillo. ¿Con quién se casó José? No se casó, no se la dio Faraón, el dios Ra, que adoraba la luna, la diosa On, que era la luna. No se la dio a la hija del sacerdote que adoraba a la diosa On. ¿Y cuáles fueron los hijos de José? Manasés, un nombre egipcio. Y viene la mezcla. Por eso el pueblo de Israel no se podía apartar de eso, porque eso estaba en la sangre. Por eso sus descendientes cometían esos pecados. Y muchas veces nosotros somos atraídos por esas fuerzas sobrenaturales que también operan allá. Pero esos son atraídos los creyentes que son perezosos, que son flojos y que no se meten con Dios. Por eso es que hay muchos cristianos metidos en locura hoy en día y la mente de ellos está cauterizada. Yo he ido me han llevado a hacer liberaciones. Me quedo quieto y le pregunto, Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Le podemos hacer? Y él me dijo, no. Ellos tienen la mente porque hicieron pactos y tienen su mente en otra dimensión. Tú no la puedes traer acá. Porque son muertos astrales los que le cautivan la mente a ese tipo de personas. Por eso tú ves que hay cristianos que, mira, a ese tipo de personas ni el nombre de Cristo les opera. No les funciona. A pesar de que la Biblia dice que en nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Pero hay participaciones voluntarias de esas personas en las cuales su alma, su mente queda cautiva en una dimensión diferente porque abrió puertas astrales que no debía abrir. Y en el mundo espiritual tú no puedes jugar. Primero porque no conoces tu asignación. Y tu asignación, el único que nos lleva a ciertas dimensiones, ciertas estrellas, ciertos planetas, es el Espíritu de Dios. Es Cristo, cuando Él quiere enseñarnos algo. Él nos saca de nuestro cuerpo, el espíritu humano, y nos lo lleva a lugares que Él quiere enseñarnos algo. Eso depende según el propósito que tú tengas. Él manda al ángel, el ángel de tu destino. Nosotros todos tenemos un ángel del destino. Ese es el ángel que nos dice la asignación y que nos empuja a cumplir el propósito de Dios. Pero el ser humano casi nunca lo activa, casi nunca lo escucha. No, pero en estos días estaba dando esta clase, un hermano me dijo, pastor, pero es que yo solamente oigo al Espíritu Santo. Tú no conoces el mundo astral, no conoces el mundo angelical. Es más, no conoces ni siquiera los demonios que te viven atacando. Me vas a hablar tú a mí. Yo conozco alguna parte, no me lo conozco todo, pero he visto mi ángel del destino. Que los antiguos le decían a uno que era el ángel de la guardia, no, es el ángel del destino. Sé cuántos ángeles me ha designado Dios para que caminen conmigo. En la medida en que tú vayas conociendo el mundo espiritual y te vayas metiendo en guerra, según la asignación que tú tengas, el propósito de Dios y tu orden,
y tus órdenes, cumpliéndolas a cabalidad, como el Espíritu Santo te va guiando, porque es que tenemos que tumbar una religiosidad que hay en la iglesia. Nosotros vivimos muy equivocados porque nos enseñaron mal. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos guía todo, nos hace todo. No. Es más, el Espíritu Santo no pelea por nosotros. Él nos revela al Padre. Y nos revela la voluntad del Padre y la voluntad de Cristo. Lo que Cristo intercedió por ti y por mí es lo que el Espíritu Santo te tiene que revelar a ti. Las órdenes que nos dio es la que el Espíritu Santo te dice, pero las batallas tuyas las pelean tus ángeles, los que te fueron designados. ¿Me están entendiendo, muchachos? Ahora, antes de que me comiencen a hacer las preguntas, la astrología y la idolatría entró al pueblo fue a través de Labán. No hubo otra persona que metiera astrología en la tierra, en el pueblo de Dios, sino entró por Labán, el primer mago o el primer brujo astrólogo. La segunda, la sucesora de él, era su hija Lea. Su hija Raquel. Raquel era la sucesora, ella por eso se lleva los ídolos. Y por eso Dios no permite que ella entre en la heredad. Yo te digo una cosa, si tú tienes un compañero o una compañera y tú eres creyente y estás escuchando estas palabras y le vas a permitir a tu compañero o a tu compañera que mezcle unas dimensiones con las otras o que te traiga brujería, ay Padre de la gloria, te aseguro que los espíritus que se encuentran en las otras dimensiones te van a atacar a ti y a esa persona con mucho más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque están fuera de la asignación. Y un cristiano no puede hacer eso, porque cuando el cristiano hace eso, esos espíritus vienen con derechos legales y con decretos a atacarte y a reventarte, a destruirte todo. El mundo astral es delicado, no es para todo el mundo. Por lo menos para los cristianos no nos es permitido hacer ese tipo de cosas. Para los que no son cristianos, sí, ellos lo pueden hacer. Para los que practican el yoga, para los budistas, ese tipo de cosas, ellos lo pueden hacer. Ellos tienen también la cuarta dimensión abierta y usan con poderes de los astros, con poderes oscuros, con poderes de demonios, con poderes de otros, es más, con espíritus errantes, con espíritus, se llaman muertos astrales, ¿sí? Operan con esos espíritus, hacen milagros, hacen sanaciones, resucitan muertos, sanan cáncer, todo eso lo hacen, pero ellos no tienen salvación. Por eso es que el Señor a nosotros nos dejó un lineamiento. Y hoy, que estaba discutiendo con unos hermanos, porque ellos estaban criticando a esos pastores famosos que celebran el día de Halloween. Yo no te preocupes. Primero, eso no es problema tuyo. Tú métete en conocer tu asignación divina y eterna que Dios te dio y deja a los demás. Porque si ellos son ministros y ellos tienen miles de personas que supuestamente ellos los están dirigiendo, esas personas tienen una mente escotrizada tanto como ellos. Tú no puedes cambiar la verdad de Dios por el dinero, por la fama, por la gloria. A nosotros no nos es permitido eso. Hay que esperar el tiempo. Pero si quieres tener dinero, conoce tu asignación divina y verás que Dios te va a bendecir con dinero. Te va a prosperar en lo que hagas. Vas a saber cómo utilizar los ángeles que te fueron asignados. ¿Me están entendiendo, muchachos? Entonces, el primer brujo astrólogo de las escrituras, él se conectaba con la luna, se conectaba con el sol.
o las estrellas. Allá también hay seres vivos. Allá no hay extraterrestres. O sí, son extraterrestres, pero son seres extradimensionales que pertenecen a otras dimensiones y que muchas veces, por causa de los hombres que no conocen a Dios, ellos han llegado a la tierra, toman los cuerpos, se alimentan de sangre, piden otros sacrificios, pero no tienen nada que ver con el Dios Todopoderoso, porque el día del Dios temible, del Dios Todopoderoso, ellos también te van a tener que doblar y también van a tener que rendir cuentas. Que pases un excelente día, que el Espíritu de Dios te bendiga y continuamos próximamente con estas clases de este diplomado de guerra espiritual profunda, donde estamos conociendo las diferentes dimensiones que se encuentran en los mundos paralelos que nos rodean. Que Dios te bendiga.